Bienvenidos a nuestra sesión informativa de noticias del mundo de la FMI, hoy 4 de marzo de 2025. Wow, hay mucho que cubrir hoy. Desde Wall Street hasta el Vaticano, pasando por Ucrania, México y Canadá, desmenuzaremos los eventos claves del día, sus implicaciones y posibles repercusiones. Exacto, empecemos con los mercados. Los inversionistas a nivel mundial están como conteniendo la respiración mientras observan el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a México, Canadá y China. Wall Street ha reaccionado con una caída generalizada, pero el golpe más duro lo ha recibido el Nasdaq, con una bajada del 1.03%, ubicándose en 18.161 puntos. Wow, 1.03% en el Nasdaq. Eso suena a que las empresas tecnológicas están sintiendo la presión. ¿Por qué el Nasdaq se ve más afectado que otros indicadores como el Dow Jones o el S&P 500? Bueno, el Nasdaq está compuesto principalmente por empresas del sector tecnológico, un sector particularmente sensible a las fluctuaciones del comercio internacional. Estas empresas dependen en gran medida de las cadenas de suministro globales, y la imposición de aranceles puede aumentar significativamente sus costos de producción, lo que impacta directamente en sus ganancias y por ende en su valor en el mercado. Tiene sentido. Y hablando de nerviosismo, ¿qué nos dice el índice del miedo sobre la situación actual? El VIX, conocido como el índice del miedo, ha experimentado un aumento considerable, alcanzando 8.47%. Este índice mide la volatilidad esperada en el mercado de opciones de S&P 500, y su aumento refleja claramente la ansiedad de los inversores ante la incertidumbre generada por la imposición de estos nuevos aranceles. O sea que a mayor índice, mayor miedo, ¿verdad? Pero algunos analistas se preguntan si estos aranceles no son más que una estrategia de negociación por parte de Estados Unidos, ¿no? Sí, algunos expertos, como Clark Duran de Calvey Investments, sugieren que estos aranceles podrían ser una táctica para presionar a México, Canadá y China en las negociaciones comerciales. Sin embargo, la incertidumbre persiste y muchos inversores prefieren como vender primero y preguntar después, lo que contribuye a la volatilidad del mercado. Mientras tanto, algunas empresas están viendo caer sus acciones como si fueran fichas de dominó. General Motors ha bajado un 4.47% y Ford un 2.34%. Efectivamente, el sector automotriz se ve particularmente afectado porque los aranceles a los metales importados impactan directamente en sus costos de producción. Pero no solo las empresas automotrices están sufriendo. Gigantes bancarios como JP Morgan con una caída del 4.5% y Goldman Sachs con un descenso del 3.65% también están sintiendo el temblor. Y no olvidemos a Boeing, con una baja del 5.54%. ¿A qué se debe esta caída tan pronunciada? Boeing, al igual que otras empresas como 3M, que ha caído un 3.63%, y American Express, con una baja del 3.29%, dependen de las exportaciones de estos países. La imposición de aranceles encarece sus productos en esos mercados, lo que podría afectar sus ventas y por ende sus ganancias. Es como si la sombra de los aranceles se extendiera sobre todo Wall Street, aunque curiosamente no todas las empresas están en números rojos. Amgen, por ejemplo, ha subido un 2.56% y Procter & Gamble un 2.17%. ¿Cómo se explica esto? Hay empresas que se benefician de la incertidumbre económica. Amgen, por ejemplo, se dedica a la biotecnología y su negocio no se ve directamente afectado por los aranceles. Procter & Gamble, por otro lado, produce bienes de consumo básico que suelen ser menos sensibles a las fluctuaciones económicas. Interesante. Entonces, mientras algunas empresas se tambalean, otras encuentran oportunidades en medio del caos. Y hablando de caos, ¿qué está ocurriendo con el precio del petróleo? El precio del petróleo ha bajado un 1.43%, situándose en $67.34 el barril. La incertidumbre sobre el futuro de la economía global y la posibilidad de una guerra comercial afectan la demanda de petróleo, lo que a su vez presiona a la baja su precio. ¿Y qué hay del oro? Siempre se dice que el oro es un valor refugio en tiempos de incertidumbre. Así es, en momentos de incertidumbre económica, muchos inversores buscan refugio en activos considerados más seguros, como el oro. En esta ocasión no ha sido diferente. El precio del oro ha subido un 0.63%. Alcanzando $2.917 la onza. Parece que algunos inversionistas están buscando un lugar seguro para proteger su dinero mientras la tormenta pasa. ¿Y qué pasa con el rendimiento de los bonos a 10 años? El rendimiento de los bonos a 10 años ha bajado hasta el 4.144%. Esto refleja la búsqueda de seguridad por parte de los inversores, ya que los bonos de tesoro estadounidense se consideran una inversión de bajo riesgo. En momentos de incertidumbre, la demanda de estos bonos aumenta, lo que a su vez disminuye su rendimiento. Definitivamente, las repercusiones de los aranceles van mucho más allá de las empresas directamente afectadas, generando un efecto dominó en toda la economía global. Y ahora, desde el turbulento Wall Street, nos trasladamos a otro escenario donde las tensiones están a flor de piel.
Ucrania. Mientras Estados Unidos ha decidido suspender el envío de armas a Ucrania, Rusia celebra esta medida y la ve como una oportunidad para avanzar en sus propios intereses en la región. ¿Qué significa esto para Ucrania, que hasta ahora dependía en gran medida del apoyo militar de Estados Unidos? Ucrania se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la suspensión del envío de armas por parte de Estados Unidos la deja en una posición vulnerable frente a Rusia. Por otro lado, esta situación la obliga a buscar nuevas alianzas y a fortalecer sus propias capacidades defensivas. ¿Y qué alternativas tiene Ucrania en este momento? Ucrania está buscando activamente el apoyo de otros países, particularmente en Europa. El asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, ha confirmado que están en conversaciones con socios europeos para explorar nuevas opciones de suministro de armamento. Además, están evaluando la posibilidad de coproducir armamento con otros países o adquirirlo de diferentes proveedores. Es decir, que Ucrania no se queda de brazos cruzados. ¿Y qué papel juega Alemania en todo esto? Alemania se ha convertido en un socio clave para Ucrania. No solo es un importante proveedor de sistemas de defensa aérea, sino que también ha brindado un apoyo financiero crucial para ayudar a Ucrania a hacer frente a la crisis económica. Entiendo. Y a pesar de la incertidumbre, algunos dentro de Ucrania se muestran optimistas. Un diputado ucraniano, Fedir Benislavsky, ha afirmado que tiene suficiente armamento para resistir durante 6 meses sin la ayuda estadounidense. ¿Qué tan realista es esta afirmación? Es difícil saber con certeza cuánto tiempo podría resistir Ucrania sin el apoyo militar de Estados Unidos. Si bien es cierto que han logrado acumular un arsenal considerable, la superioridad militar de Rusia es innegable. La pregunta clave es si Ucrania podrá obtener suficiente apoyo de otros países para compensar la pérdida del apoyo estadounidense. Es una situación compleja, llena de incógnitas. ¿Y qué hay del acuerdo económico sobre los minerales raros de Ucrania? ¿Se ha logrado algún avance en ese frente? El acuerdo económico que prometía acceso a los minerales raros de Ucrania se ha visto frustrado tras el desencuentro entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el expresidente Donald Trump. A pesar de esto, el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, ha reiterado el interés de Ucrania en sellar este acuerdo. Parece que la situación económica de Ucrania también está en juego. En medio de todas estas tensiones, ¿cuál es la postura de Ucrania respecto a un posible acuerdo de paz con Rusia? Ucrania ha dejado claro que busca un acuerdo de paz que garantice su seguridad y la de Europa, pero insiste en que cualquier negociación debe incluir a Ucrania como país víctima de la guerra. Quieren asegurarse de que su voz sea escuchada y sus intereses tenidos en cuenta. Es decir, que Ucrania busca la paz, pero no a cualquier precio. Y ahora, desde el complejo escenario en Ucrania, nos dirigimos a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para una conversación telefónica con Donald Trump. Esta llamada, que probablemente se llevará a cabo el jueves, se produce en un momento crucial, tras la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas por parte de Estados Unidos. 25% es un golpe duro para la economía mexicana. ¿Cómo ha reaccionado México ante esta medida? México ha anunciado que tomará medidas de represalia, tanto arancelarias como no arancelarias. Exactamente. El gobierno mexicano no se ha quedado de brazos cruzados y ha dejado claro que no aceptará estas medidas sin tomar represalias. Esto añade un nuevo nivel de tensión a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y las consecuencias aún están por verse. Y hablando de respuestas firmes, Canadá también ha decidido plantarle cara a Estados Unidos. ¿Qué medidas ha tomado el primer ministro Justin Trudeau? Canadá ha respondido con la misma moneda, imponiendo aranceles a productos estadounidenses por un valor total de $155 mil millones. $155 mil millones. Esa es una respuesta contundente. ¿Qué mensaje busca enviar Canadá con esta medida? Bueno, Canadá busca enviar un mensaje claro. No se dejará intimidar por las acciones unilaterales de Estados Unidos y está dispuesto a defender sus intereses comerciales. Las palabras de Trudeau resuenan con fuerza. Nada justifica estas medidas. Es evidente que las relaciones comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá están en un punto crítico. Decisiones como estas podrían tener un impacto significativo en la economía global, ¿no? Sin duda, estamos ante un escenario complejo donde las decisiones de un país pueden generar un efecto dominó en todo el mundo. La incertidumbre es el denominador común en este momento y habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y mientras el mundo observa con atención el desarrollo de esta situación, en el Vaticano, la atención se centra en la salud del Papa Francisco. ¿Cómo se encuentra el Papa tras su última recaída? El Papa Francisco ha amanecido estable, lo que ha permitido que le cambien la mascarilla por una cánula nasal, un dispositivo más ligero que le ayuda a respirar. A pesar de esta leve mejoría, su situación sigue siendo compleja. ¿Qué tan grave es la situación del Papa?
Se sabe cuánto tiempo más estará hospitalizado. El Papa, de 88 años, lleva 19 días hospitalizado en el Gemelli de Roma, debido a una bronquitis que derivó en una doble neumonía. Aunque su estado es estable, las fuentes vaticanas señalan que aún no está fuera de peligro. Su edad y los episodios repetidos de molestias respiratorias hacen que el pronóstico sea reservado. Es admirable la fortaleza que ha demostrado el Papa Francisco a lo largo de esta hospitalización, enfrentándose a cada desafío con entereza. ¿Cuáles son las principales complicaciones que han afectado su recuperación? Mira, la acumulación de moco en los bronquios ha sido una de las principales complicaciones que ha enfrentado el Papa. Esto ha provocado broncoespasmos e incluso vómitos con inhalación, lo que ha dificultado su respiración y ha prolongado su estancia en el hospital. Es comprensible que la incertidumbre sobre su recuperación genere preocupación, especialmente con la Cuaresma y la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Sí, la incertidumbre se cierne sobre su capacidad para cumplir con sus responsabilidades, especialmente con la proximidad de estas fechas tan importantes para la Iglesia Católica. Los 1.400 millones de católicos en el mundo siguen con atención la evolución de su salud y elevan oraciones por su pronta recuperación. La situación del Papa Francisco nos recuerda la fragilidad de la vida incluso para figuras tan emblemáticas como él. Y en este punto me gustaría hacer una pausa para reflexionar sobre las noticias que hemos analizado hasta ahora. ¿Qué te ha llamado más la atención? Es interesante observar cómo eventos aparentemente dispares, como la imposición de aranceles, la tensión en Ucrania, la salud del Papa, están interconectados y cómo las decisiones en un punto del mapa pueden generar un efecto dominó en todo el mundo. Exacto. Y en este mundo complejo e interconectado, la información veraz y el análisis crítico son más importantes que nunca. ¿Cómo podemos, como ciudadanos informados, separar el ruido de la señal y formar nuestras propias opiniones? La clave está en buscar información de fuentes confiables, contrastar diferentes puntos de vista y analizar críticamente la información que recibimos. No debemos dejarnos llevar por las emociones o la desinformación, sino que debemos buscar la verdad a través del análisis y la reflexión. Y para eso precisamente está la FM. Nos comprometemos a seguir informando con rigor y profesionalidad, brindándoles las herramientas necesarias para navegar en un mundo cada vez más complejo. Los invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para mantenerse actualizados sobre las últimas noticias y análisis. Recuerda que la información es poder y que juntos podemos construir un futuro más justo y equitativo. Exacto. Mantenerse informado es fundamental para comprender la realidad y tomar decisiones conscientes. Y ahora continuaremos explorando las noticias del día, profundizando en los detalles y analizando sus posibles consecuencias. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive abordaremos otros temas relevantes que están marcando la agenda internacional. No te lo pierdas. Wow, hemos cubierto bastante terreno en este Deep Dive. Desde el nerviosismo en Wall Street hasta la tensa situación en Ucrania, pasando por las respuestas contundentes de México y Canadá ante los aranceles impuestos por Estados Unidos. Y por supuesto la incertidumbre que rodea la salud del Papa Francisco. ¿Qué te ha parecido ese recorrido por las noticias del día? Lo que me parece fascinante es cómo todos estos eventos, a pesar de ocurrir en diferentes partes del mundo, en ámbitos aparentemente distintos, están interconectados. Las decisiones que se toman en un país pueden tener repercusiones imprevistas en otros, generando un efecto dominó que nos afecta a todos. Es verdad, vivimos en un mundo globalizado donde las fronteras se difuminan y las acciones de unos impactan en la vida de otros. Por eso es tan importante estar bien informado para poder comprender la complejidad de la realidad y tomar decisiones conscientes. ¿Qué consejo le darías a nuestra audiencia para navegar en este mar de información y formar sus propias opiniones? Mi consejo sería, que cultiven el pensamiento crítico, que no se conformen con la primera versión de la historia, que busquen diferentes perspectivas, que contrasten la información y que analicen las fuentes. En la era de la información, la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo importante y lo superfluo, es más valiosa que nunca. Totalmente de acuerdo. Y para eso, precisamente está la FM. Nos esforzamos por ofrecer información veraz, rigurosa y plural para que nuestra audiencia pueda formar su propio criterio. Los invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales, donde encontrarán un análisis profundo de la actualidad con diferentes puntos de vista y la información que necesitan para comprender el mundo que nos rodea. Recuerda que la información es poder y que estar bien informado es el primer paso para construir un futuro más justo y equitativo. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive de Noticias del Mundo. Hasta la próxima.